¿Sabías que por décadas el dólar ha sido el rey absoluto de las finanzas mundiales? Pero, ¿y si ese reinado estuviera llegando a su fin? Hoy vamos a analizar si el trono del dólar realmente está en peligro, qué países serían los más afectados y por qué tienen que pensar seriamente en diversificar sus reservas internacionales. Así que quédate, porque al final vas a ver que esto no es solo teoría, está pasando ahora mismo y puede cambiar el equilibrio de poder global. Entonces, empecemos. Por más de medio siglo, el dólar ha sido la moneda de reserva global por excelencia. Casi el 90% de las transacciones de divisas en el planeta lo usan. Pero las placas tectónicas de las finanzas globales están empezando a moverse y ese estatus de rey está en tela de juicio. Lo que mucha gente no sabe es que el valor del dólar se mueve en grandes ciclos de fortaleza y debilidad que pueden durar años. Y estos ciclos no son solo teoría, tienen efectos reales en la economía global, en los mercados y en las carteras de inversión. Mira estos datos, revisemos los ciclos bajistas o debilidad del dólar. Entre 1970 y 1980 el dólar cayó 30%. Entre 1985 y 1992 se desplomó un 51%. Entre 2002 y 2008 bajó un 40%. Pero ¿quién ganó en estos periodos? Claramente el oro. Por ejemplo, en los 70 el oro subió un 1.694% y entre 2002 y 2008 ganó un 225%. Una cobertura perfecta. Revisemos ahora los ciclos alcistas o de fortaleza del dólar. Entre 1980 y 1985 el dólar se disparó 90%. Entre 1992 y 2002 subió un 41%. Entre 2008 y 2022 tuvo un larguísimo ciclo alcista de 58%. Pero atención, desde septiembre de 2022 y que se ha profundizado en 2025, el índice del dólar viene cayendo. Muchos analistas creen que podríamos estar entrando en otro largo ciclo bajista. Antes de ver qué países están más expuestos, tenemos que entender un concepto clave: las reservas internacionales. Piensa en ellas como los ahorros de un país, pero en monedas extranjeras. Son un seguro económico, sirven para defender la moneda local, financiar importaciones y dar confianza al mercado. Pero si esas reservas están concentradas en dólares y el dólar se devalúa, ahí empiezan los problemas. Uno, pierde valor el ahorro del país, menos poder de compra global. Se debilita el seguro financiero, menor protección en crisis. Se erosiona la confianza en la moneda local, riesgo de fuga de capitales. Se limita la política económica. El Banco Central tiene menos margen para actuar. Y no es casualidad que cada vez más países están buscando depender menos del dólar debido a estos tres factores que están acelerando la desdolarización. En primer lugar, la incertidumbre política en Estados Unidos, las sanciones financieras como arma y la deuda fiscal récord en Estados Unidos. Ahora sí, veamos los países que más riesgo corren si el dólar pierde valor. China, 3,7 billones, exposición alta. Unión Europea, 1,85 billones, exposición alta. Japón, 1,73 billones, muy alta. Suiza, 0,95 billones, exposición alta. India, 0,69 billones, exposición alta. Rusia, 0,62 billones, exposición media, diversificada en oro. Taiwán, 0,58 billones, alta. Arabia Saudita, 0,43 billones, altísima. Hong Kong, 0,42 billones, alta. Corea del Sur, 0,4 billones, alta. Y Brasil, 0,39 billones, alta. Estos países son los que más sufrirían con un dólar débil. Y su mensaje es claro: no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Hoy el dólar representa 59% de las reservas globales. Suena mucho, pero hace 20 años era más del 70%. La tendencia es clara:
lenta pero constante. Y cuando vemos que Arabia Saudita, uno de los pilares del petrodólar, está abierta a vender petróleo en otras monedas, entendemos que el cambio es real. China también lleva 10 meses consecutivos comprando oro para ganar independencia del dólar. Y cada vez más países hacen comercio sin tocar un billete verde. Entonces, ¿qué pasa si entramos en un ciclo prolongado de debilidad del dólar? Los bancos centrales ya están diversificando. Casi la mitad de sus reservas están en euros, oro, yenes y otras monedas fuertes. Un portafolio sano podría seguir una estructura similar para ser más resiliente. La idea no es abandonar el dólar, es complementarlo. Un mundo más multipolar necesita reservas más equilibradas. Y aquí te dejo la gran pregunta. ¿Estamos viendo el fin del dominio del dólar o simplemente una evolución hacia un sistema con varias monedas líderes? Te escucho en los comentarios, porque si es lo segundo, no solo va a cambiar cómo invertimos, sino el poder mismo en el tablero geopolítico mundial. Y si te interesa estar al día de lo que pasa en la economía global, suscríbete a nuestro canal.